Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Estamos listos para conversar con el diputado Jorge Millán. Él es miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional y además representante de la Mesa de la Unidad. Bienvenido y buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación, Liri, a Venevisión. Y un saludo a todos los que nos están viendo ahorita en la mañana y un buen día para ellos. Diputado, por invitación de UNASUR, tres expresidentes, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos de Panamá y Leonel Fernández de República Dominicana, han venido a tratar de hacer un papel mediador entre gobierno y oposición. Ayer, el expresidente Rodríguez Zapatero decía que luego de reunirse con ambas partes, existe voluntad de diálogo. Eso lo hemos venido escuchando. Si es así, ¿cuál es la posibilidad real que ese diálogo se traduzca en acciones concretas para la reconciliación? Bueno, para nosotros siempre el problema es Venezuela y todo lo que se haga en beneficio de Venezuela y los venezolanos, nosotros como Unidad Democrática vamos a estar allí tratando de colaborar. Ahora, hemos sido muy precisos en decir desde la Unidad Democrática que el problema que vive Venezuela tiene un nombre y un apellido y es Nicolás Maduro, y por eso ese diálogo tiene que estar sustentado en el respeto a los derechos de los venezolanos, y los venezolanos tienen derecho a exigir el revocatorio. Eso es un derecho constitucional y el gobierno, en conjunto con los poderes públicos que tienen secuestrados, está evitando que ese derecho se realice, por lo cual el diálogo tiene que estar sustentado fundamentalmente en que nosotros los venezolanos podamos ejercer el derecho de revocar a un gobierno cuando el gobierno no sirve. Y en el caso de Nicolás Maduro, tenemos al peor presidente de la historia republicana de Venezuela, por lo cual hay suficientes razones para que vayamos a las urnas y desde las urnas los venezolanos podamos decir si queremos a este presidente o no queremos a Nicolás Maduro. Su colega parlamentario, el presidente de la Comisión de Política Exterior, el diputado Luis Florido, estuvo en la OEA, presentó un informe al secretario general Luis Almagro y él solicitó ya formalmente que se activen 2 artículos de la Carta Democrática. Por favor, explíquele al país en qué consistiría eso, y eso sería de cumplimiento. Entendemos que la propia Constitución dice que Venezuela debe cumplir los mandatos de los organismos internacionales por los convenios que haya firmado. Sí, bueno, la presencia de los expresidentes es una demostración de la crisis que vive el país, la padecemos todos los venezolanos tenemos que hacer cola, los venezolanos no conseguimos alimentos, los venezolanos no nos alcanza el ingreso, tenemos que buscar medicina y obviamente el mundo está, digamos que muy atento a lo que pasa en Venezuela, un país que manejó más de $1 millón de millones de dólares, y hoy, ¿qué ocurre? La gente está empobrecida. Entonces es sorprendente que un gobierno haya llevado a su pueblo al nivel de miseria en la cual nos han colocado. Por lo cual nosotros estamos solicitando a la OEA que la OEA intervenga y revise el caso venezolano. Eso es lo que llevó el diputado Luis Florido como presidente de la Comisión de Exteriores y que fue consignada una carta de la directiva de la Asamblea Nacional. Nosotros pretendemos que la OEA, que es el marco en donde estamos nosotros circunscritos como país americano que somos, pueda conocer de la situación y pueda exigir que los derechos democráticos de todos los venezolanos se cumplan. Nosotros no estamos exigiendo nada distinto de lo que establece la Constitución. Si aquí alguien está violando la Constitución permanentemente es Nicolás Maduro, que es un presidente repudiado, que los venezolanos no lo quieren y quiere imponerse a la fuerza, producto de la coactación que tiene de poderes como el Tribunal Supremo, que tuvo que invadirlo, penetrarlo en diciembre con una Asamblea Nacional que ya estaba prácticamente vencida porque el pueblo venezolano se había expresado el 6 de diciembre y también con un CNE que siempre hemos sabido de su parcialidad hacia el gobierno. Ahora que menciona al CNE, muchos líderes de la oposición han dicho que el referendo revocatorio previsto en la Constitución sería una suerte de válvula de escape a la crisis del país, pero ya sus autoridades han dicho que se van a tomar los 30 días para la revisión, ahora un proceso de digitalización para posteriormente validar la firma. ¿Esto afectaría las fechas? ¿Ustedes confían en que pueda hacerse este año el revocatorio? Mira, nosotros estamos en un proceso donde la corrupción y las mafias organizadas que están alrededor del gobierno están muy asustadas. Son unas mafias muy débiles que han arruinado a Venezuela y ellos están haciendo todo para poder evitar que el pueblo se exprese. Y eso forma parte de las actuaciones que vienen cometiendo estas señoras del CNE, tratando de impedir que el referéndum revocatorio se dé. Es un derecho de los venezolanos que podamos decidir si queremos que el gobierno se quede. No solo Nicolás Maduro, sino el gobierno, porque hay una diferencia y esa es parte de la discusión. Después de enero se revoca Maduro
pero podría quedarse el vicepresidente de la República. Ellos quieren alargar eso para poder seguir protegiendo la corrupción, para poder seguir protegiendo a estas mafias que han liquidado la calidad de vida de los venezolanos, y nosotros no lo vamos a permitir. Esos son derechos constitucionales que tenemos los venezolanos y nosotros hemos decidido presionar, nosotros hemos decidido salir a las calles pacíficamente, constitucionalmente, a exigir nuestros derechos, y eso forma parte también de las solicitudes que estamos haciendo a la OEA, a la Unión Interparlamentaria Mundial y al mundo en general. La democracia en Venezuela está en peligro. Hemos visto cómo el presidente, por decreto, ha derogado la Constitución venezolana, ha derogado artículos. Eso no se había atrevido nadie, ni siquiera Gómez se había atrevido a esto. ¿Y eso por qué? Bueno, por el temor a salir del poder. Yo creo que al final de esto ellos podrán tratar de colocar las trabas que quieran, pero la fuerza del pueblo no la van a poder detener. Lo dijimos el 6 de diciembre, cuando la gente estaba temerosa porque de repente iba a votar y ese voto no se iba a reflejar en las urnas, y les dijimos, la fuerza del pueblo no la puede parar nadie. Y nosotros insistimos hoy, esa fuerza del pueblo venezolano se va a ejercer en este proceso y nosotros vamos a lograr que el referéndum revocatorio se haga este año. El estado de conmoción nacional que el presidente Maduro dijo que podría declarar de continuar la violencia, ¿qué implicaciones tendría? Bueno, aquí la violencia que hay es una violencia que el año pasado murieron 28.000 personas de forma violenta. Aquí tenemos un estado donde la impunidad ronda el 95%. Ese es el estado violento que lidera Nicolás Maduro. La única conmoción que existe en el país, como la dijo el presidente de la Asamblea Nacional, es la que genera Nicolás Maduro. Él no está en capacidad de decretar ningún estado de conmoción porque él creó el estado de conmoción que vive Venezuela. Nosotros estamos en una situación de conmoción. Mira, lo que vivimos los venezolanos no lo viven ni los países más pobres de África. Eso que tengamos que estar 8 horas de cola para ver si conseguimos algún producto. Eso es que tengamos un salario mínimo que no alcanza, pero para nada, para poder cubrir la cesta básica. Que no tengamos medicina. Un gobierno tan vil, porque eso es una vileza, que no permita que entre en medicina para poder atender a la cantidad de personas que hoy tienen alguna enfermedad y que están padeciendo y se están complicando, y ha habido muertos porque no han sido atendidos correctamente y no han accedido a la medicina. Forma parte de la conmoción que ha generado Maduro. Él está violando la Constitución. Hoy, si nosotros nos vamos a la Constitución, no existe estado de emergencia porque la Asamblea Nacional lo negó. Una cosa es que el Tribunal Supremo de Justicia lo declare constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo a ese tribunal, que bastantes violaciones también ha hecho a la Constitución, lo que está planteando en el decreto Maduro cumple con la ley. Pero quien lo aprueba lo niega es la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional lo negó. Ellos deben decirle la verdad al país. Pero también nosotros debemos ser muy claros. Esas actuaciones del presidente de la República y de sus funcionarios amparados en un decreto de emergencia que está negado por la Asamblea Nacional son ilegales y en el futuro tendrán consecuencias. Diputado, justamente el PSV se declaró en sesión permanente ante las supuestas amenazas que sufre Venezuela, y además también el presidente Nicolás Maduro ha dicho que la Asamblea Nacional puede ser disuelta, que tiene los días contados. Bueno, yo creo que el PSV debió haberse declarado emergencia por los problemas de los venezolanos. Pero lamentablemente nosotros tenemos un gobierno que lo que está es dedicado a defenderse a sí mismo. Este es un gobierno que no está preocupado si la gente come o no come. Este es un gobierno que no está preocupado si la gente se muere porque lo atacó algún delincuente o no. Este es un gobierno que se ocupa solo de ver cómo preserva a Nicolás Maduro. Por lo cual, esa violencia que ellos expresan existe en las calles producto del mal gobierno. Y bueno, vamos a ver si se atreven a disolver la Asamblea. La Asamblea hoy es el único poder legítimo que existe, porque acaba de ser electo por el pueblo venezolano el 6 de diciembre. En cambio, Nicolás Maduro hoy, hagamos una encuesta para que lo veamos, no tiene respaldo popular. Es un gobierno muy débil, sostenido lamentablemente por un alto mando militar muy débil que está violando la Constitución. Diputado, no quiero despedirlo sin que me hable, por favor, de la situación eléctrica, ya que usted preside la subcomisión mixta que se ha encargado de estudiar esto. ¿Qué han recogido de las comparecencias de las contratistas que ha suscrito convenios con el Estado para resolver el problema energético? Bueno, este es uno de los ejemplos de la situación en que han llevado a Venezuela en cada uno de los aspectos de la vida ciudadana. El servicio eléctrico hoy está caotizado, está en una crisis profunda, producto de que se robaron más de 30.000 millones de dólares. Eso hoy representa casi 3 veces las reservas que tenemos. Nosotros deberíamos tener hoy generación eléctrica para exportar. ¿Y por qué no la tenemos? Bueno, ya lo hemos dicho, corrupción y mala gerencia.
Frente a eso, ¿qué estamos viviendo los venezolanos? Una situación de racionamiento que se ha extendido y que podría volver a repetirse el año que viene, porque no vemos ninguna política sensata. La única política que ha tenido el gobierno es esperar que llueva. Y bueno, ha venido lloviendo, se está subiendo la cota del Guri y pareciera que vamos a poder resolver el tema de que el Guri siga activo y sigamos con esta situación de un sistema eléctrico que no está adecuado para cubrir las demandas de los venezolanos. ¿Esto por qué? Porque el gobierno no tiene política. Nosotros estamos planteando una ley orgánica del Servicio Eléctrico Nacional que permita resolver el problema a largo plazo. Han anunciado una reducción del racionamiento, pero ellos deberían anunciar cuándo es la solución del problema eléctrico, o sea, cuándo van a estar activas las termoeléctricas que deberían estar activas, cuándo va a estar Tocoma activa. Entonces, nosotros pedimos al gobierno que le responda a los venezolanos por la corrupción que hubo en el sistema eléctrico y por un plan integral que pueda resolver el problema de todos los venezolanos que viven permanentemente en un racionamiento. Gracias por venir a Entrevista a Venevisión. Gracias a ti, Lili.